Hola y bienvenidos. En muchos países está prohibido la relación entre pares consanguíneos, al menos los más cercanos. Pero, ¿qué pasa cuando esos pares no saben que están relacionados? Quédate con nosotros para descubrir las consecuencias de uno de los mayores tabúes de la humanidad. Hola, me llamo Abidel y les contaré cómo pasé de ser el hombre más feliz del mundo al más desgraciado. Hace 5 años conocí al amor de mi vida, una mujer llamada Juliana. Era nuevo en la gran ciudad, pues la vida de campesino nunca fue lo mío, así que me esforcé muchísimo en estudiar y trabajar con mi familia para agarrar toda la experiencia suficiente y probar suerte en el mundo exterior. Comencé a trabajar en una empresa regular y me daba el tiempo exacto para vivir. Una rodaja de pan por las mañanas, un amargo café, con mi fiel amigo el cigarro, al mediodía y en las tardes, un pastel de la panadería más cercana y ya, la vida era buena. Fue en esa panadería que conocí un año después a la que sería mi esposa. Yo entraba y ella salía del local, nos tropezamos y obvio me disculpé sinceramente. Era mi culpa, iba distraído, pero algo me llamó la atención, su perfume, se los juro. Era tan perfecto como su forma de ser, tan conocida y nunca vista antes por mí, pero bueno, ya estaba acostumbrado al ritmo agitado de la ciudad, por lo que no le di más vueltas y seguí mi camino. Pasaron los días y ella seguía apareciendo en la panadería de la zona, incluso se volvió rutina saludarla. Cada vez que la veía sentía como si una ligera brisa despejaba mi mente de la rutina en la que me había sumergido, así que agarré valor para invitarle a algo. Ella aceptó y hablamos por un buen rato. Conocí de su gusto por el deporte y la danza, la pasión que le causa aprender cosas, es la sencillez de lo cotidiano, hasta que llegó la hora de cerrar la panadería. Nos despedimos con un beso en la mejilla, quise acompañarla hasta su casa y me dijo que no había problema, ya que vivía cerca. Pasaron los días y poco a poco se fue formando parte de nuestra rutina compartir esos pequeños momentos hasta que los sentimientos hicieron de las suyas y nos enamoramos y comenzamos a salir. Ella sabía que yo venía del campo, pues nunca le oculté mis raíces. A los 3 años de iniciar la relación quedó embarazada y celebramos la buena noticia. Estaba nervioso por este nuevo momento en mi vida, pero lo acepté de buen agrado. Compramos una casa y nos preparamos para la bienvenida del bebé. Sin embargo, una noche tranquila del 8º mes de gestación, Juliana comenzó a experimentar muchos dolores. Eran tan fuertes que aullaba del dolor. Me partía el corazón verla tan mal, así que tomamos nuestras cosas y fuimos al hospital más cercano. Temía lo peor. Los médicos la prepararon y entró a la sala de operaciones. Empecé a sudar frío y de los nervios fumé más que nunca. Un torbellino de pensamientos no dejó de cruzar mi mente. Los peores escenarios posibles pasaban uno tras otro. ¿Y si no sobrevive? ¿Y si muere el bebé? ¿Y si mueren los dos? Fueron las horas más largas de mi vida. Ya estaba a punto de sufrir un colapso mental cuando el doctor cruzó la puerta. Me puse de pie como pude y él se detuvo al lado del dispensador de agua. Me acerqué y el médico dijo: la paciente está bien, estable. Por otra parte, necesito que vea algo con mayor calma posible. Respiré aliviado, pero seguía intranquilo por sus palabras. En silencio lo seguí hasta la sala de neonatos y me mostró el cubículo donde estaba mi hijo. No podía creer lo que estaba viendo. Mi hijo, fruto de mi amor con Juliana, había nacido con los pies pegados a los cuádriceps. Antes de que pudiera decir algo, el doctor me habló con tranquilidad y comentó algo que nos cambiaría por el resto de la vida. Me explicó que mi hijo tuvo complicaciones. Allí temía lo peor, pero de inmediato el doctor me dijo: no se preocupe, su hijo está bien, pero debemos hacerle varios estudios para identificar la causa de todo. Estuve de acuerdo con el doctor, pero necesitaba preguntar por el futuro de mi hijo, a lo que el doctor me informó que era complicado y no podía darme respuesta inmediata sobre esto. Lo de mi hijo fue todo un escándalo en el hospital. Todos hablaban sobre esto. Era algo que no suele suceder. Muchos doctores entraron a la sala donde se encontraba mi hijo. Muchos salían fascinados, otros simplemente les daba asco. No entendía lo que pasaba, así que simplemente decidí ir a ver a mi amada. Quería ver que todo estuviera bien con ella. De camino a la sala aproveché y llamé a mi familia para informarlos de todo. No pude contener las lágrimas mientras les comentaba a mis padres lo que pasó con mi hijo. Luego de esa pequeña parada, seguí a la habitación de mi amada. Cuando entré a la habitación vi que aún se encontraba dormida. Seguro que el parto fue algo duro, no quise despertarla. Así que solo me senté un rato a su lado. Sin darme cuenta me quedé dormido, me encontraba muy cansado. Cuando desperté me percaté que mi esposa estaba aún dormida, así que me levanté a buscar algo de comer y a ver si habían respuestas sobre mi hijo. Subí y bajé de ese hospital muchas veces, buscando al doctor, pero no lo pude encontrar. Así que me senté y comencé a pensar si había hecho algo mal mientras se encontraba en el vientre de su madre.
Por la angustia tomé un cigarro y allí pensé, ¿será que todo es mi culpa por haber fumado y sin querer que mi esposa estuviera cerca? En ese momento apagué mi cigarro y boté toda la cajeta. No quería saber nada de ellos, era culpa de los cigarros que naciera así. Nuevamente me topé con el doctor y le conté sobre mi costumbre de fumar. Tal vez esa sea la razón de todo esto, pero el doctor me explicó que es muy poco posible. El humo del cigarro no puede crear malformaciones. Eso me alivió un poco, me quitó ese peso de encima. Sin embargo, el doctor me informó también que las pruebas que le han hecho no han dado algún resultado. Y lo que es peor, me dio pocas esperanzas de que pudiera ser un niño normal. Eso me devastó, pero aún sin perder la esperanza, le pregunté qué más se podía hacer para saber lo que le sucedió a mi hijo. Pero lo que me dijo después me pareció muy extraño. Con la cara más seria posible, el doctor me pidió hacerme un examen de sangre. Accedí y de vuelta le pregunté si había un motivo detrás de semejante malformación. Él me respondió que sí, pero no detalló nada y se fue de la habitación. Caminé a la habitación donde estaba Juliana y me senté a su lado. Pensé en decirle cuánto la amaba y llenarla de todo el amor del mundo, pero las palabras se me quedaron pegadas a la garganta cuando ella preguntó por el bebé. Le dije que estaba bien y que nació sano. Después le mencioné que estaba dormido y que mejor descansara. Aproveché que los medicamentos la mantenían sedada y salí a hacerme los exámenes. También llamé a mi padre y le conté todo. Le pedí que no se preocuparan, aunque ellos ya estaban tomando sus cosas para ir a la ciudad. Estaba paranoico, así que investigué lo que sea que mi hijo tuviera. Entonces hallé una similitud en una foto de internet. Pie equino, le di clic y el sitio decía que la malformación podía ser genética. Me reí y descarté eso. Juliana y yo nunca nos habíamos conocido, mucho menos podíamos ser parientes. Apagué mi dispositivo y me eché una siesta. Habían pasado 3 horas desde entonces y Juliana también estaba despierta. No dejaba de pedir a su hijo, pero las enfermeras no le daban respuestas y algunos solo llegaron a mirarla con asco. Unas horas después llegó el doctor con los resultados. Abrí el sobre y este decía que teníamos un parentesco familiar del 77%. Por un momento pensé que se trataba del bebé y yo, pero no, era entre Juliana y yo. No salí de mi asombro. Miré a Juliana y esta me miró con respuesta. Somos parientes. ¿Cómo era posible este suceso? No recuerdo que mi padre tuviera hermanos, no recuerdo a más primos, vivíamos en una zona muy pequeña. El doctor vio nuestras expresiones y explicó pacientemente que esa era la causa de la malformación con la que nació nuestro bebé. Juliana me volvió a mirar y sus ojos se habían llenado de lágrimas. ¿Malformaciones? El doctor le mostró algunas fotos que había tomado al pequeño. Ella las sostuvo y pude notar cómo se partía en miles de pedazos. Sabía que existían casos donde los mismos parientes tenían hijos, pero en mi familia no había ninguno. Para evitar cruzarme con este tipo de infortunios, tomé la decisión de vivir en una gran ciudad. Tranquilizaron a Juliana y le pedí que llamara a su familia, porque había que resolver esto cuanto antes. En eso, el doctor nos dijo que era probable que el bebé no sobreviviera y tendríamos que permanecer en el hospital. Al cabo de unas horas, mis padres arribaron al hospital y vieron a Juliana. Papá lucía aterrado, pero mamá nos abrazó y nos dijo que todo estaría bien. Tiempo después, llegaron los padres de Juliana y repetimos la historia. Ambos lucían horrorizados, pero su papá estaba pálido como un papel. El hombre se echó a llorar y confesó que era el hermano menor de mi papá. Entonces relató cómo se había distanciado durante años y no supo de la familia hasta ese día. También confesó que, el día que me conoció, le había resultado familiar. Ahora entendía el porqué. Según mi tío, me parecía mucho a papá cuando era joven. Mientras todo esto ocurría, nuestro bebé no pudo más y se fue al cielo. Lo enterramos lejos de cualquier curioso malintencionado y me alejé del que consideraba el amor de mi vida. Decidí escribir esto para desahogarme. Adiós, querido espectador. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Recuerda compartirlo con nosotros en la caja de los comentarios. Para nosotros, tu participación en este canal es muy importante. Esto ha sido todo por ahora. No te olvides de dejar tu like, suscríbete a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en la plataforma. Activa las notificaciones para no perderte nuestros futuros videos. Gracias por llegar hasta acá. Nos veremos en la próxima.